pero el cambio climático nos tocó a la puerta y de forma muy introspectiva, ¿no? Y ha causado lo que está pasando ahora, la falta de abastecimiento de agua potable en el municipio de La Paz y El Alto. El acuífero con el cual se alimentan las aguas de consumo humano para la ciudad de Santa Cruz está situado en Porongo y se alimenta del Parque Amboró. El 74% de esa recarga sufre del Parque Amboró y el otro porcentaje viene de la cuenca media del río Piraí. Y como todos sabemos, en la parte de Porongo se han licenciado más de 170 urbanizaciones planificadas sin ningún control. En Porongo no existe una planta de tratamiento, no está planificado el sistema de aguas residuales. Entonces va a sufrir un colapso de aquí a 5 años probablemente. El tema de residuos sólidos es un problema muy serio. La generación de basura es todos los días por cada ser viviente en la ciudad. Entonces son dos problemas fundamentales que están causando que Porongo va a sufrir serias consecuencias. Si las autoridades a nivel nacional, departamental y municipal no toman medidas inmediatas en conjunto, o sea, que sea un trabajo mancomunado. Las fuentes del agua no son exclusividad de un solo municipio. Las fuentes de agua son muchas veces compartidas por municipio y por los departamentos. Tenemos también la información de que se ha aprobado el proyecto de una carretera paralela a la carretera al norte que va a ir hacia la Bélgica, que va a atravesar el centro del acuífero fundamental del cual nosotros nos estamos alimentando de agua y nos vamos a alimentar según la proyección de Saguapac. Entonces, esos temas y esas medidas, no sé hasta qué punto lo han tocado las cooperativas, porque si bien una carretera que atraviese el punto de infiltración de agua de un acuífero, evidentemente va a causar un daño en el futuro. Bueno, la unidad que vamos a avanzar ahora es sobre la calidad del agua. ¿Ya? Ya lo leí. El video introductorio que les he mostrado nos habla acerca justamente del acuífero que alimenta a la ciudad de Santa Cruz. Nosotros obtenemos agua desde la cuenca Amboró, pero el acuífero principal está justamente en Porongo. Porongo está encima del agua que bebe todo Santa Cruz. Fíjense, ese video, si no me equivoco, si mal no recuerdo, es del 2016-2015, por esos años más o menos. La ingeniera decía que teníamos como 5 años más antes de que ese acuífero empiece a ser contaminado seriamente. ¿Por qué? Porque Porongo no tiene un sistema ni siquiera de agua potable, tienen pequeñas plantas de tratamiento. No existe un sistema integral de agua potable, mucho menos un sistema de saneamiento básico. No hay alcantarillado sanitario y su tratamiento de la basura prácticamente es inexistente también. Justamente ayer tuve una reunión con una de las concejales de Porongo porque queremos ver el tema aguas. Queremos, es decir, tenemos una fundación en la que yo soy voluntaria, donde vemos todas las gestiones medioambientales relacionadas con el agua. Y nuestra mayor preocupación justamente es atender al municipio de Porongo, porque todo lo que pase allá nos afecta directamente a nosotros, ¿ya? Los acuíferos subterráneos son difícilmente contaminables, no es como el agua superficial. Nosotros vimos en la anterior unidad que podíamos tener agua, captaciones superficiales como captaciones subterráneas. Nosotros tenemos captaciones subterráneas, son difíciles de contaminar, pero no es imposible. Y pareciera que el ser humano se empeña en morir, se empeña en contaminar su mundo. En el momento en que el suelo se contamina, en ese momento el acuífero se contamina, ¿ya? ¿Cómo contaminamos el suelo? Principalmente por un mal tratamiento de la basura. Una baja
una poca o ninguna impermeabilización del suelo donde va a estar situado nuestro vertedero. En algún momento yo les voy a sugerir, no sé si en alguna materia lo tratarán, creo que no, todo lo que son entierros sanitarios y tratamiento de la basura, para nosotros los ingenieros es muy importante, ¿ya? Bueno, para empezar vamos a definir qué es lo que es el agua potable, ¿ya? Dice que es aquella que por sus características organolépticas, ¿ya? Las características organolépticas son las que nosotros percibimos con nuestros sentidos, sus características físico-químicas, las radiactivas, las microbiológicas, son consideradas aptas para el consumo humano. ¿Y cómo nosotros logramos considerar aptas, entre comillas, para el consumo humano? Pues en Bolivia existe la norma boliviana 512 y su reglamentación que establece cuáles son los parámetros que debe cumplir el agua de consumo para ser considerada agua potable. Todas estas normas bolivianas yo se las he subido al Classroom, ¿ya? Porque creo que es importante que las tengan y es muy importante también que las lean, ¿ya? Entonces se las he subido para que ustedes vayan leyendo con calma. Todo lo que yo subo, toda la información que yo suba a la plataforma del Classroom, puede tener preguntas en el examen, ¿ya? Eso quiero que lo tengan siempre bien claro. Desde los videos hasta las normas, el material que les doy o las investigaciones que les sugiero hacer. Bueno, para empezar, vamos a hablar cuáles son las impurezas más comunes que puede tener el agua. Pero para saber qué son las impurezas, primero vamos a hablar sobre qué son las características físicas del agua, ¿ya? Las características físicas están relacionadas con los sólidos totales. Los sólidos totales es la suma de estos dos, de los sólidos disueltos y los sólidos en suspensión. Es decir, de este y de este. ¿Ok? Esos son los sólidos totales. Ahora, los sólidos disueltos son mayormente sales que se encuentran presentes en el agua y no pueden ser separados por medio físico. Es decir, que nosotros no podríamos filtrarla, el agua, y decir que va a dejar de ser salada o que va a separarse de estos disueltos que ya están presentes, ¿ya? Normalmente los sólidos disueltos no se detectan a simple vista, se detectan en el sabor o en el olor, ¿ya? Nosotros podríamos tener agua completamente cristalina, y sin embargo tener un alto contenido de sólidos disueltos, ¿ya? La presencia normalmente se detecta después de que el agua se evapora y quedan estas sales residuales en el medio que originalmente contenía el agua, ¿ya? Cuando ustedes hierven agua, siempre se van formando una costrita blanca, ¿no es cierto? En la ollita donde siempre se hierve el agua. Esos son los sólidos disueltos o las sales disueltas que antes habían en el agua que ustedes han hecho evaporar. Los sólidos en suspensión, sin embargo, sí se pueden ver a simple vista, ¿ya? Es un material que se encuentra en el agua en forma de coloides o de partículas. Muchas veces estas partículas son muy finas, sin embargo se las logra ver y causan en el agua la propiedad de la turbidez. Es decir, que la turbidez, esto de acá abajo, está directamente relacionada con los sólidos en suspensión. A mayor cantidad de sólidos en suspensión, mayor grado de turbidez también, ¿ya? A diferencia de los sólidos disueltos, que normalmente se separan de forma físico-química, los sólidos en suspensión pueden separarse con mayor o menor grado de dificultad por simples procesos mecánicos, como la sedimentación o la aplicación de algún filtro.
Si en algún momento algo no entienden o necesitan que yo repita para que tomen mejor sus notas, me avisan, ¿ya? La turbidez es la capacidad que tiene la materia, ¿ya?, de dispersar la luz. Cuando nosotros hablamos de turbidez, estamos hablando de una característica que relaciona con el contenido de sólidos finamente divididos que se presentan en el agua, ¿ya? A mayor grado de turbidez, hay poco paso de la luz, ya no mayor grado de dispersión de la luz. No permite el paso de la luz a través del líquido. Eso quiere decir, ¿ya? Ahora, la temperatura. La temperatura es otro parámetro físico para nosotros de suma importancia, no solamente por los ecosistemas hidráulicos que pueden existir. Nosotros sabemos que a mayor temperatura es muy difícil que sobrevivan estos ecosistemas, sino también porque está íntimamente relacionado con lo que es la calidad del agua potable. Y más adelante ustedes van a ver que para diseñar ciertos elementos de los sistemas de las plantas de tratamiento de agua potable, nosotros vamos a tener en cuenta la temperatura del agua de nuestro medio, la temperatura con la que el agua normalmente corre en nuestras tuberías, ¿ya? Ahora, cuando hay mayor temperatura, el oxígeno disminuye, ¿ya? Y cuando hay menor cantidad de oxígeno, entonces se produce la mortandad de peces o la mortandad de cualquier ecosistema o especies acuáticas. El color es otra propiedad física que indirectamente nos describe el origen y las propiedades del agua, ¿ya? Todas estas características, el olor, el color, la turbidez, la temperatura incluso, son parámetros que en forma conjunta nos describen la calidad del agua y lo que se refiere a sus características estéticas. Las características estéticas del agua son muy importantes para el consumidor. Les voy a mostrar aquí unos videos. Que son muy, muy importantes que los vean. No sé si ustedes en sus casas los mirarán con detenimiento, pero en algún momento yo voy a ir parando el video y les voy a ir dando tips acerca de las partes importantes que me parecen tienen que tomarla en cuenta para el examen. Por favor, presten atención. Hola, bienvenidos al curso de calidad de agua. Hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos introductorios y vamos a dar algunas nociones sobre algunas características físico-químicas del agua para hacer un buen diagnóstico de esta. Bueno, a modo de introducción tenemos entonces que el agua es un elemento esencial para el desarrollo de la vida. El agua lo necesitamos para todas las actividades que nosotros llevamos a cabo diariamente y obviamente para también nuestras actividades vitales necesitamos de este elemento esencial. El agua tiene unas características propias del sitio donde nos encontramos. El agua tiene, dependiendo de la naturaleza, del suelo, de la atmósfera en donde se encuentre particularmente, tiene unos elementos que la hacen propia del sitio. Aquí tenemos algunas imágenes que nos muestran algunas fuentes de agua y las características de dónde provienen. Entonces vemos que, por ejemplo, esos suelos, estas rocas de donde se encuentran son las que le van a aportar esas características que la hacen única. Sin embargo, a medida que vamos bajando, por ejemplo, en los ríos, aguas abajo, vamos encontrando ciertos vertimientos propios de las actividades que realizamos a diario y esos vertimientos hacen que encontremos cierta contaminación como la que vemos en estas otras fuentes de agua específicas. Fíjense cómo es tan importante
la zona de abastecimiento, la zona de toma de agua, para las características específicas que tiene el agua con la que nosotros contamos. Estas características ustedes van a ver más adelante que son determinantes para saber el tipo de tratamiento que tenemos que seguir. Y esas características hacen que varíe, que sean aguas ya un poco diferentes y que necesitemos una caracterización determinada para esas aguas en particular. Entonces, como objetivos básicos en este curso y en lo que tiene que ver con el diagnóstico de la calidad de agua, pues tenemos Esta parte es muy importante, los objetivos básicos del diagnóstico y tratamiento de la calidad de agua. Esto es pregunta de examen, me encanta que ustedes diagnostiquen de forma correcta el agua, porque es importante proteger la salud de las personas. Ustedes han visto las cifras que les he mostrado en la anterior unidad. La mayor cantidad de muertes y enfermedades en el mundo entero se dan por el consumo del agua contaminada. Es importante también proteger el recurso hídrico. Hemos visto ya que la cantidad global de agua potable, perdón, de agua dulce a nivel mundial es menos del 3%. Aunque se cree que el agua es un recurso renovable, y digo se cree, a medida que nosotros contaminamos más y no protegemos nuestro recurso hídrico, ese porcentaje puede ir disminuyendo. Proteger el medio ambiente, por lo tanto, es fundamental para proteger nuestros acuíferos y con esto proteger nuestra calidad de vida. Importantísimo emplear el agua para el uso requerido, no malgastar el agua. Vieron en la anterior unidad que yo les he mostrado cuántos litros establece la ONU, creo que era la UNESCO, que debería consumir agua una persona, cuántos litros por día y cuánto nosotros consumimos aquí en la zona oriental. Además, es importante que garanticemos un agua estéticamente aceptable, porque si a ustedes le ponen un vaso de agua turbia, aunque les garanticen que esa agua ha recibido el tratamiento adecuado y pueden beberla sin ninguna complicación de salud posterior, yo estoy segura que muchos de ustedes van a preferir abrir su Coca-Cola llena de azúcar. Así que todos estos objetivos básicos son muy importantes. Vamos a primera instancia y de pronto el más importante, que es proteger la salud de las personas. Dentro de la ingeniería tenemos una labor muy indispensable y es hacer que las personas que utilizan, y nosotros en particular que utilizamos esas fuentes de agua, pues no nos ocasionen un perjuicio, un daño para nosotros. Pero también tenemos unos objetivos que tienen que ver o que están muy relacionados con la parte del medio ambiente, y uno de ellos es proteger el recurso hídrico, que va muy de la mano con proteger el medio ambiente, proteger esa flora, esa fauna que se lleva a cabo y que se desarrolla en estos ecosistemas. También tenemos entonces un objetivo muy indispensable, que es emplear el agua para el uso requerido, darle a los usuarios esa agua que necesitan y que ellos puedan utilizar para las diversas actividades que se requieren. Y la última, que quizás es la menos importante, pero igual tiene un objetivo, y es garantizar un agua que es estéticamente aceptable por la población. Tenemos que para nosotros aceptable es un agua que presenta unas condiciones determinadas, es un agua que no tiene coloración, y obviamente eso es lo que hace estéticamente aceptable por nosotros, y también debemos velar por ese objetivo principal. Está también algo que tiene que ver con la eutrofización. La eutrofización tiene que ver con ese enriquecimiento de nutrientes en el ecosistema, y eso trae como consecuencias un deterioramiento precisamente a nivel ambiental. Trae un aumento en la producción de la fotosíntesis, un aumento en la biomasa o en esa cantidad de algas, como vemos por ejemplo en esas imágenes que les muestro acá. Esas imágenes nos muestran una excesivo producción de algas y nos muestran un problema de eutrofización. Y también tenemos que esas imágenes, por ejemplo, nos muestran que eso lleva a un empobrecimiento de la biodiversidad, pues obviamente el ecosistema se empieza a volver más reducido y empezamos a tener problemas a nivel ambiental. Entonces,
De esta manera nosotros podemos clasificar las aguas residuales dependiendo del uso y dependiendo de las condiciones que tienen. Tenemos las primeras, que son las aguas residuales. Las aguas residuales las llamamos aquellas aguas que han sido usadas, que nosotros recolectamos a través de unas fuentes de abastecimiento o unas aguas potables y que tienen un material bien sea disuelto o en suspensión. Ese material disuelto o en suspensión puede ser de tipo orgánico o inorgánico dependiendo de lo que la genere. Aquí hay algunas imágenes que nos muestran diversos tipos de aguas residuales. Todas las imágenes son diferentes. Tenemos esta, por ejemplo, por acá, tenemos una proveniente de empresas de subproductos cárnicos, tiene una coloración en particular y con seguridad que la composición también es diferente. Esta otra que tenemos por acá es proveniente de unas fincas ganaderas, vertimientos de fincas ganaderas. Por acá tenemos de restaurante, por acá tenemos de plantas de sacrificio de animales y todas ellas tienen una composición completamente diferente debido a que lo que la genera, pues obviamente es un proceso industrial que cambia en cada una de ellas. Esas aguas residuales las podemos entonces clasificar en dos, las aguas residuales domésticas y las aguas residuales industriales. En el caso de las domésticas son aquellas que provienen de viviendas u otros edificios o instituciones educativas. Incluso las aguas residuales industriales, pero que provienen de los baños o de las cocinas, también las denominamos aguas residuales domésticas. Son aguas que tienen una composición muy similar, ¿sí? Y de hecho en las imágenes pues vemos visualmente que son aguas que las vemos como muy similares y haciendo la composición pues obviamente encontramos que son muy parecidas y es porque los procesos que la generan todas pues son muy constantes, todo tiene que ver con actividades de los baños, todo tiene que ver con lavados, con la cocina, entonces pues tenemos que son aguas que son más fáciles de caracterizar porque su composición prácticamente ya la conocemos. Sin embargo, en cuanto a las aguas residuales industriales, tenemos que son aquellas que provienen precisamente de esos procesos que realiza el hombre a nivel de las industrias. Son aguas un poco más complicadas porque cada proceso industrial genera un tipo de agua residual en particular. Por lo tanto, se puede decir que esas aguas residuales son prácticamente propias de cada industria que estamos monitoreando. En estas imágenes vemos, por ejemplo, esas dos primeras imágenes de acá arriba, vemos entonces que son provenientes de empresas que se dedican a teñir flores, ¿cierto? Esas flores que vemos que son de colores tan bonitos y generan un tipo de agua residual que es prácticamente un colorante, ¿sí? Y tiene una composición determinada que, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, metales pesados o material inorgánico perjudicial para el medio ambiente. Por acá tenemos otra imagen que es de una empresa textilera y la vemos, por ejemplo, identificada por esa coloración específica. Tenemos otra por acá de productos lácteos, ¿sí? Y también vemos que en cuanto a su apariencia visual, vemos una diferencia bastante grande, pero también en cuanto a la composición, pues aquí vamos a encontrar grandes cantidades de nitrógeno proveniente de las proteínas, materia orgánica. Esta, por ejemplo, acá es de una empresa de chocolates y esta, por ejemplo, acá es de una empresa de subproductos cárnicos. Entonces también tenemos que cada una de ellas necesita una caracterización determinada debido a que el proceso industrial que la genera es completamente distinta. Tenemos las aguas de abastecimiento. Las aguas de abastecimiento son aquellas que no han sido sometidas a un proceso de tratamiento. Son las aguas que encontramos en las fuentes naturales, son las aguas que nosotros prácticamente captamos para darles un uso determinado. Lastimosamente son aguas que están siendo contaminadas porque obviamente a ellas descargamos los vertimientos y muchas veces no los descargamos en las mejores condiciones. Entonces empezamos a encontrar problemas, por ejemplo, por acá de mosquitos, malos olores. Todo eso son problemas asociados a la contaminación de esos recursos hídricos, pero son prácticamente las aguas más importantes que tenemos porque son las que nosotros utilizamos para darles un uso diario. Y tenemos las aguas potables, que las aguas potables son aquellas aguas de abastecimiento que pasaron por todo un proceso de potabilización, ¿sí? Un proceso en el que removimos sólidos en suspensión, un proceso en el que removimos color, turbiedad, hicimos un proceso de desinfección y en todas ellas hicimos que el agua cumpliera con unas características que la hiciera apta para consumo humano, que no ocasionara problemas a la salud y que cumpliera, y lo más importante, con una normatividad actual vigente. En el caso de Colombia tenemos la normatividad 2115 de 2007, que es la que está enfocada en todo lo que tiene que ver con agua potable. Entonces, ya conocemos. Chicos, los tipos de agua, hasta llegar al agua potable, es muy importante también que ustedes después con detenimiento lo vuelvan a mirar, porque son conceptos que tienen que tener bastante claros, porque va a ser la base de la próxima materia que sigue a esta.
sanitarias 2. Conociendo los tipos de agua, conociendo que cada una de ellas es completamente diferente, tenemos entonces ya qué parámetros son los que podemos utilizar para caracterizar este tipo de agua. Entonces tenemos que esos parámetros pueden estar clasificados en procesos físicos o parámetros físicos, químicos y los microbiológicos. Los microbiológicos hacen parte pues de un curso de microbiología, entonces esos parámetros no los vamos a ver dentro del curso de calidad de agua, nosotros vamos a estar enfocados prácticamente en la parte que tiene que ver con los parámetros físico-químicos, que esa es la importancia que tenemos realmente en este curso. Entonces, algunas clasificaciones, una clasificación muy sencilla, nos muestra, por ejemplo, los parámetros físicos, algunos ejemplos, tenemos sólidos, temperatura, tenemos color, tenemos olor y sabor, aunque olor y sabor son parámetros que son organolépticos y son complicados de determinar, prácticamente son parámetros que no se realizan en un laboratorio porque dependen más de nosotros que de un equipo. Turbiedad, que hace referencia como a esos parámetros visuales específicos, ¿sí? Por acá ya tenemos entonces los químicos, y los químicos tienen entonces dos divisiones, tienen uno que llamamos parámetros orgánicos y otro que denominamos los parámetros inorgánicos. Dentro de los orgánicos podemos hacer otra clasificación, podemos clasificarlos en parámetros globales y en parámetros particulares. ¿A qué llamamos parámetros globales? Llamamos a aquellos parámetros que medimos a diario, independientemente del tipo de agua que sea, porque son los que nos dan un indicio de la contaminación por materia orgánica, sin decirnos específicamente qué tipo de materia orgánica. Entonces lo más importante es que tenemos son la DQO, la DBO, y para el caso de aguas potables o de abastecimiento no utilizamos el término DQO y DBO, sino que hablamos del COT, carbono orgánico total. Ya si queremos saber específicamente ¿a qué se debe esa materia orgánica? Pues ya venimos a los parámetros particulares. Y los parámetros particulares entonces ya están enfocados en la parte de proteínas, hidrocarburos, grasas, fenoles, pesticidas y muchos otros que tenemos, pero ya nos dicen específicamente a qué se debe esa contaminación por materia orgánica. En cuanto a los inorgánicos, entonces tenemos todos los que no dependan obviamente del carbono, que son todos los del sistema carbonato, alcalinidad, acidez, dureza, ¿sí? Que hacen más referencia al uso del agua que a las implicaciones sobre la salud. pH, por ejemplo, que es el parámetro más importante que tenemos en calidad de aguas, independientemente de cualquier tipo de agua que tengamos, cloruros, algunas formas del nitrógeno, algunas formas del fósforo, y por acá tenemos, por ejemplo, los metales pesados, que es una contaminación bastante grave que tenemos en los cuerpos de agua. Bueno, entonces finalmente tenemos que todos esos parámetros que les enseñé, esos parámetros que son poquitos, los podemos encontrar todos ellos establecidos dentro de este libro. Este libro es el estándar métodos y ese libro es el que nos muestra realmente todos los parámetros que podemos hacer a nivel mundial en cualquier cuerpo de agua. Entonces digamos que es como nuestra guía o nuestra base para este curso. Cualquier laboratorio que trabaje calidad de aguas debe seguir siempre esta bibliografía o este libro y vamos a encontrar referenciados como algunos de ellos, por ejemplo la DQO, la vamos a encontrar por ejemplo con este código y este código hace referencia a este método en particular, método del reflujo cerrado, método colorimétrico. Cada parámetro dentro del estándar métodos tiene su código y tiene diversas formas de hacerlo, por eso están clasificados como A, B, C, porque cada uno corresponde a una metodología diferente que podemos realizar. Pero siempre que vamos a buscar cuál es el método más apropiado para realizar una prueba de calidad de agua, siempre debemos ir a buscar y a referirnos a ese libro del estándar métodos. Ese libro va cambiando con los años, en estos momentos vamos en la versión del 2012, ¿sí? Pero cada año pues obviamente o cada cierto tiempo va cambiando dependiendo de cómo vayan siendo los parámetros dentro del mismo laboratorio. Con eso concluimos entonces el tema de hoy. Es importante que tengan en cuenta que para Bueno, chicos, en ese primer video nosotros hemos visto, digamos así de forma general, como yo les fui hablando, sobre ciertas características físicas de las aguas. Es muy importante que ustedes entiendan que las características físicas
de contaminación, las características físicas del agua, están íntimamente relacionadas con parámetros organolépticos que son las percibidas por los sentidos. Cuando veamos más adelante las características químicas, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que muchas características químicas están dentro del agua sin ser fácilmente percibidas. Aquí les voy a mostrar este video que me parece también muy importante sobre justamente lo que es la turbiedad y el color y la forma en que lo miden en un laboratorio. Nosotros en la universidad, creo, bueno, en esta materia nunca han tenido laboratorio, sería muy importante, sería muy bonito, por lo menos para que conozcan, digamos, no nos compete tanto a los civiles, sí más a los químicos, pero sería bueno que conozcamos algunos tipos de procesos. Por eso es que les he preparado este video también. Yo lo voy a ir parando donde yo tenga que hacer alguna aclaración y considere que sea importante lo que les voy a decir. Si no logran ver algo, por favor, me avisan, ¿ya? Hola, bienvenidos al curso de calidad de agua. Hoy vamos a hablar de los parámetros físico-químicos básicos. Vamos a tratar específicamente la turbiedad y el color en las aguas. La turbiedad entonces es un parámetro que hace referencia a todo ese material en suspensión que interfiere con el paso de la luz, ¿sí? Que afecta ese paso de la luz a través de ella. Aquí vemos dos imágenes que nos muestran diferentes grados de turbiedad. Aquí tenemos en esa primera imagen un agua que es poco turbia porque alcanzamos a ver el fondo de ese lecho, de ese ecosistema, pero en este caso tenemos el caso contrario, que es aguas que son muy turbias, en donde no alcanzamos a ver el fondo, donde está restringido ese paso de la luz. Entonces también podemos definir como aquellas aguas en las que está restringida la visión en la profundidad. Eso es a lo que hacemos referencia con la parte de turbiedad. La turbiedad entonces puede ser causada por una gran variedad de materiales. Pueden ser materiales que van desde partículas que son muy coloidales o partículas muy gruesas, en general partículas que son en suspensión, y pueden ser partículas que bien sea provienen de compuestos orgánicos o bien sea provienen de compuestos inorgánicos. Pasa algo específico, es que la turbiedad no hace referencia o no es capaz de clasificar y de saber específicamente a qué se debe o qué la ocasiona. Para uno saber si se debe a compuestos orgánicos o inorgánicos necesita hacer otra caracterización diferente. Entonces la turbiedad solamente nos hace referencia a eso que nos evita que veamos a través de esas muestras o nos limita el paso de la luz, pero no nos dice específicamente de dónde proviene ese tipo de contaminación específica. Aquí tenemos también otra imagen que nos muestra también un grado de turbiedad diferente, y aquí por ejemplo vemos aguas que son poco turbias porque alcanzamos a ver entonces la luz no está restringida a través de ella. La importancia entonces que tenemos con este parámetro en la ingeniería tiene que ver principalmente o está muy asociada con condiciones que son estéticas. Cuando hablamos de condiciones estéticas, por ejemplo en esa imagen vemos un agua que es muy turbia y es un agua que pues obviamente al consumidor no le agradan esas características en particular. Entonces la parte de la turbiedad hay que cuidarla mucho desde el punto de vista estético para garantizarle a los usuarios un agua de buena calidad que cumpla con una normatividad y que sea aceptable estéticamente. Sin embargo, hay otras consecuencias, digamos, y otras problemáticas asociadas con la parte de turbiedad que ya vienen, por ejemplo, en los procesos de filtración. ¿Filtración en dónde? Por ejemplo, en las plantas de potabilización, o por ejemplo, si estamos hablando de la filtración en una piscina, en algún ecosistema o algún sistema que estemos realizando ese proceso. Entonces, la turbiedad es una medida que nos indica esa filtración, cómo se está llevando a cabo, si se está llevando correctamente o no. En teoría, pues un agua que sea muy turbia, a medida que pasa por un proceso de filtración, debe de disminuir considerablemente ese proceso porque estamos eliminando esos sólidos en suspensión. Y también es importante desde el punto de vista de la desinfección, porque esas partículas o esos sólidos hacen que se interfiera con ese proceso específico de desinfección. Muchos microorganismos se pueden pegar a esas partículas de esos sólidos y el desinfectante pues no actúa correctamente con él. Y lo otro es que como la turbiedad es asociada a compuestos que pueden ser orgánicos, cuando los juntamos con el cloro, que es uno de los agentes que utilizamos en la desinfección, eso nos puede dar lugar a la formación de compuestos cancerígenos o trialometanos.
La turbiedad entonces la realizamos con un equipo que se llama el equipo del turbidímetro, y es un equipo que se basa en el principio de la nefelometría, que consiste en evaluar o mirar el grado de dispersión de la luz en una muestra de agua. Tenemos aquí el equipo, entonces el equipo lo que hace es simplemente que colocamos en una celda de vidrio la muestra, la colocamos directamente sobre el equipo, y el equipo lo que hace es mandar un rayo de luz a través de la muestra y cuantificar cuánto de esa luz que envió se devuelve por procesos o por problemas de turbiedad que tenga la muestra. Obviamente, entre mayor dispersión, mayor turbiedad va a tener esa muestra. Y esa turbiedad entonces se representa a través de unas unidades que llamamos unidades nefelométricas de turbiedad, o las UNT, o también pues tenemos las siglas en inglés que son las NTU. Para el caso de la turbiedad, entonces la toma de almacenamiento de la muestra, pues es lo más recomendable realizarla en campo. Es una medición que se puede hacer en campo. El equipo es muy pequeño, aquí lo tenemos en esta imagen. Es un equipo que se puede cargar fácilmente hacia el sitio, entonces es una medición que es adecuado realizarla en ese punto, y más porque la turbiedad puede ser ocasionada por compuestos orgánicos. Si tomamos la muestra y la llevamos al laboratorio, esa materia orgánica se puede ir degradando y puede ir cambiando también las propiedades de la turbiedad que tengamos. En caso de que no se pueda realizar en campo, se puede realizar en el laboratorio teniendo en cuenta algunas consideraciones. Una de ellas es que pues lo más recomendable es hacer la toma de muestra en un recipiente de vidrio para evitar que de pronto algunas partículas se queden pegadas al recipiente de plástico. Sin embargo, también es posible o es factible tomarlo en una muestra, en un recipiente de plástico. La preservación de la muestra debe ser a 4 grados centígrados, ¿sí?, a una temperatura muy baja, para evitar procesos de degradación de los microorganismos. Y la estabilidad, estamos hablando de que la muestra debe llegar antes de 24 horas al laboratorio para poder ser procesada y analizada lo más rápido posible. En el caso entonces del color, es un parámetro que si bien está ligado con la turbiedad, pero nos hace referencia a otro tipo de contaminación. Entonces estamos hablando de dos tipos de color, o el agua puede tener dos tipos de color: un color que denominamos color real o verdadero, y un color que llamamos color aparente. Cuando hablamos del color real o verdadero, estamos hablando de ese color que tienen naturalmente las aguas y que es ocasionado por extractos vegetales o por compuestos orgánicos que tenemos, o también por compuestos inorgánicos pero que son más propios del medio ambiente. Por ejemplo, la descomposición de la materia orgánica, la descomposición de las hojas, de las ramas, que da lugar, por ejemplo, a sustancias húmicas o fúlvicas. Ellas pueden aportar entonces extractos vegetales u orgánicos que nos aportan un color propio de las aguas. En el caso del color aparente, estamos hablando de todo ese color que es aportado por material en suspensión. Entonces estamos hablando más de una contaminación que se realiza o que realiza el hombre a los cuerpos de agua, que altera el color real que tenemos. La diferencia entre el uno y el otro en cuanto a la metodología para cuantificarlo es que el color real no requiere filtración previa. Necesitamos filtrar la muestra previamente con el objetivo de eliminarle todo el material en suspensión que tenga y dejarle el color real del agua. En el caso del color aparente, entonces no necesitamos realizar filtración previa. Lo que hacemos es medir la muestra tal y como llega de campo. Aquí tenemos algunas imágenes que nos muestran ciertas coloraciones, que son coloraciones, si vemos por acá, por ejemplo, esa parte, son coloraciones muy asociadas a la parte de los suelos. Por ejemplo, suelos muy arcillosos que tienen alto contenido de hierro pueden dar lugar a coloraciones que son de este tipo, que son coloraciones como rojizas o como más bien amarillas, y son propias de ese sitio donde se está generando esos cuerpos de agua. Importancia entonces del color en la ingeniería. Entonces tenemos una importancia que es estética. Aquí vemos una diferencia bastante grande en esa imagen. Tenemos un agua cruda, un agua de una fuente de abastecimiento con un color en particular, un color natural, y tenemos una muestra ya después de un proceso de tratamiento, después de haberle eliminado el color. Obviamente por condiciones estéticas, pues al usuario no le podemos dar ese tipo de aguas porque obviamente no la va a aceptar, porque para los usuarios obviamente eso es un indicador de que hay cierta contaminación, de que hay una problemática en ese tipo de aguas. Y lo otro es en los procesos de desinfección, y aquí volvemos a lo mismo que hablábamos en la turbiedad, y es que como el color está asociado también a materia orgánica, cuando hacemos la desinfección con el cloro nos da la formación entonces de trialometanos, que hablábamos que eran compuestos cancerígenos y que son muy peligrosos entonces para las personas. El color entonces se realiza a partir de un equipo que llamamos el espectrofotómetro. Es un equipo que también es óptico como el turbidímetro, pero hace una medición completamente diferente. En este caso, el equipo manda un rayo de luz a través de la muestra y el equipo cuantifica cuánto de esa luz se absorbe, a diferencia de la turbiedad, que cuantifica es cuánto se dispersa. Y en este caso entonces el equipo nos arroja unas unidades que se denominan absorbancias.
El color tiene unas unidades que se llaman unidades de platino cobalto o unidades de UPC. Entonces, si yo quiero cambiar esas unidades de absorbancia a UPC, lo que necesito hacer es hacer uso de una curva de calibración. Y la curva de calibración entonces se hace a partir de un estándar, que es una combinación entre el cloroplatinato de potasio y el cloruro de cobalto. Entonces, dos elementos, se llama un estándar de platino cobalto. Y debido a esto es que se adoptaron las unidades del color. Debido a eso es que el color tiene unidades que se denominan unidades de UPC, unidades de platino cobalto. Aquí tenemos una imagen entonces del equipo, del espectrofotómetro. Aquí la diferencia es que la muestra no se pone en una celda de vidrio como en la turbiedad, sino una celda de cuarzo, porque el cuarzo permite que los rayos de luz pasen fácilmente a través de esa muestra. Lo que hacemos es poner la muestra, ponerla en el equipo y hacerle entonces la medición de la absorbancia y finalmente convertirlo a unidades de platino cobalto. Para el caso de la toma de almacenamiento de muestras, entonces es una medición que, si bien lo más recomendado es realizarla en campo, no es posible realizarla en el sitio debido al equipo, que es un equipo muchísimo más grande, ¿sí? Volvemos aquí a la imagen, es un equipo que requiere en muchos casos, como en este, un computador, entonces es imposible hacer la medición directamente en campo, entonces para eso se utilizan las mediciones que son en laboratorio. Aquí hay una observación, es que hay algunos métodos que tienen que ver con colorímetros, que son equipos un poco más pequeños y que sí permiten llevarse a campo. En ese caso, entonces, lo más recomendado es hacer esa medición directamente donde estamos tomando la muestra. En el caso que no se puede, entonces se lleva la muestra al laboratorio y las condiciones son exactamente las mismas de la turbiedad. Recipiente preferiblemente de vidrio, pero también es posible hacer la toma de muestra en uno de plástico. La preservación es a temperatura 4 grados centígrados sin adicionar ningún reactivo y la estabilidad son 24 horas para evitar que la materia orgánica se degrade y nos cambie el color que tienen entonces esas muestras. Bueno, creo que ya más o menos les ha quedado bastante claro, ¿no? ¿O tienen alguna duda sobre las características físicas y su importancia con la calidad de agua? Fíjense que las características físicas muchas veces son avisos de cierta contaminación química dentro del agua. Ahora yo les voy a hablar un poquito acerca de las características químicas o el tipo de contaminación química que puede haber. Los cianuros son venenos poderosísimos. Evidentemente no tienen que estar presentes dentro de lo que es el agua potable, ¿ya? Son compuestos sumamente tóxicos. Normalmente, si se llega a encontrar cianuro en el agua, es debido a derrames accidentales o muchas veces por infiltración de desechos con este contaminante, ¿ya? Es muy importante que nosotros monitoremos siempre de forma permanente los yacimientos y los acuíferos que nosotros tomamos agua. El cianuro está muy presente en la industria, perdón, voy a tener que sacar a mi perro un minuto, por favor. Perdón, les decía que el cianuro es presente en la industria minera, sobre todo. Hace unos años atrás me tocó presenciar de cerca la nueva explotación que se le empezó a hacer al Cerro Rico de Potosí. El Cerro Rico de Potosí es un cerro que prácticamente es plata pura, esa es la verdad. Resulta que hace años atrás, bastantes años, hace unos 10, 15 años atrás, nos tocó hacer un trabajo de contención medioambiental justamente en la nueva explotación del Cerro Rico. Ustedes saben que este Cerro Potosí es patrimonio de la humanidad, es decir, que ellos no pueden explotarlo al 100%. Normalmente cuando se tiene un yacimiento en forma de cerro, lo que hacen es irlo explotando, irlo cavando, irlo
separando hasta que llegan a formar, como decir, huecos profundísimos. O sea, desaparece el cerro y en su lugar queda un pozo profundísimo. ¿Qué es lo que hacen cuando llega a pasar eso? Lo sustituyen por alguna laguna artificial, cosa de generar algún otro ecosistema y de alguna forma mitigar el daño medioambiental. Resulta que el Cerro de Potosí no pueden hacerlo porque es patrimonio de la humanidad. Entonces lo que hacían en esa época era recoger todo lo que va cayendo del cerro, esas piedras, esa tierra residual que hay a los alrededores del cerro, ellos lo recogían, ¿ya? Llenaban camiones y lo llevaban a como una pampa grandísima, donde para separar la plata de la tierra usaban cianuro. Le echaban cianuro, el cianuro por características químicas que evidentemente los ingenieros civiles no conocemos, hacía que la plata se disuelva y se llega al estado líquido. Entonces, llegado al estado líquido era más fácil que lo separen de la tierra, ¿sí?, del suelo, y por medio de unos canalcitos le iban llevando a ciertas pozas de acopio, donde ellos iban sacando la plata líquida, la iban purificando por procesos químicos y finalmente formaban los lingotes. Solamente con el deslave del cerro tenían para explotarlo de lo que iba cayendo y obtener plata. Por un lapso, en esa época, ellos calculaban entre 15 a 20 años de explotación, solamente con lo que caía del cerro, para que ustedes se imaginen. Pero, ¿qué pasa con el cianuro? El cianuro es tan tóxico que caiga una gota de cianuro en el suelo puede llegar a contaminar miles de litros de cualquier acuífero. Entonces, ¿cuál era ¿por qué nosotros estábamos allá? Porque nosotros impermeabilizábamos con geomembrana la pampa esa donde ellos lavaban, digamos, con cianuro, esto que iban sacando del cerro. Nosotros los teníamos que impermeabilizar con geomembrana, justamente protegiendo el suelo. Porque al proteger el suelo, nosotros protegemos también el agua. Bueno, la radioactividad es una medida de la emisión de ciertas partículas llamadas alfa y beta que se producen en la descomposición de materias radiactivas, ¿ya? Esta radioactividad son altamente nocivas para los seres vivos, ¿ya? Producen daños irreversibles, muchas veces le achacan, digamos, incluso las malformaciones congénitas, algunos tipos de tumores cancerígenos y cualquier otro daño a nivel celular. Los nitratos, y especialmente los nitritos, esto de acá, son indeseables en las aguas potables porque pueden ocasionar la enfermedad que se conoce como metahemoglobinemia, ¿ya? Esta enfermedad lo que produce es que se va absorbiendo de alguna manera el oxígeno de la sangre, las personas se ponen azules, así como pitufos, y finalmente las personas llegan a morir por asfixia, porque ya no tienen oxígeno en su propia sangre. Esa es la contaminación por nitratos. Ahora, el fósforo. El fósforo no es una materia que sea tóxica para los seres vivos, ¿ya? Sin embargo, la presencia de fosfatos en agua potable sí ya nos indica que ese acuífero está siendo contaminado por aguas residuales. Es decir, que hay una devolución al suelo de aguas residuales sin un tratamiento previo. Bueno, los pesticidas, los agroquímicos y todos estos orgánicos sintéticos, ¿ya?
siempre se dan por causas generadas por el ser humano, por el hombre. Estas se les llaman causas antropogénicas. Entonces, siempre que ustedes escuchen, sí, lo que pasa es que es un daño antropogénico, quiere decir que es el hombre el que ha ocasionado esa contaminación, ¿ya? Cuando estas pesticidas, los agroquímicos, etcétera, se integran al agua, aunque sean en cantidades muy pequeñas, son sumamente nocivas, son tóxicas, son venenos, ¿ya? Si es que llegan a superar un parámetro ya establecido por la norma, que es hasta donde se puede limpiar esa agua, ya directamente esa agua ya es inadecuada para el consumo humano, es agua perdida. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado la forma en que el tratamiento del agua, ¿ya? Bioquímica de oxígeno. La demanda bioquímica de oxígeno es una de las pruebas más importantes para medir los efectos contaminantes. Nosotros ya en el primer video que vimos, habíamos hablado de la DBO y la DQO, más o menos que ya les habían dado una idea. Esta prueba nos establece los efectos contaminantes de un agua residual, ¿ya? Sin embargo, también es importante para los sistemas de agua potable. En sí, la DBO es la cantidad de oxígeno requerido por las bacterias para estabilizar la materia orgánica biodegradable, bajo condiciones aerobias, ¿ya? Bueno, yo les voy a mostrar un video ahorita, porque es importante estos dos datos del DBO y el DQO. Sin embargo, quisiera aclararles que si es que en algún momento hubieran ecuaciones químicas que a nosotros los ingenieros civiles no nos importa, porque yo por lo menos, no sé, la mayoría de ustedes, estudié ingeniería civil porque química no me gustaba, entran dentro de nuestra evaluación, ¿ya? Cultura general nada más. Hola, bienvenidos al curso de calidad del agua. Hoy vamos a ver el tema de demanda bioquímica de oxígeno o DBO5. Se define como la cantidad de oxígeno requerido por las bacterias para llevar a cabo el proceso de degradación de la materia orgánica, pero aquella materia orgánica que es biodegradable, que es susceptible de descomposición por parte de esos microorganismos. Y eso se lleva a cabo, o esa prueba se lleva a cabo entonces en presencia de oxígeno. Requerimos entonces la presencia de oxígeno. Básicamente entonces, para esta demanda bioquímica de oxígeno, lo que hacemos es tomar la materia orgánica, someterla a la presencia de oxígeno con unas bacterias. Esas bacterias son aerobias y son bacterias que además requieren nutrientes, y lo que hacen ellas es llevar a cabo el proceso de transformación de esa materia orgánica a CO2, agua y compuestos inorgánicos. Es básicamente lo mismo que se realizaría en el caso de una prueba química, ¿sí? Sometiendo la materia orgánica a la presencia de un agente oxidante fuerte, pero en este caso lo hacemos con bacterias y en presencia de oxígeno, que es lo que requieren ellas. Ellas entonces hacen este proceso de descomposición para obtener una energía, y esa energía la utilizan para generar nuevas células o nuevas bacterias. Es una prueba que es mucho más aproximado a lo que hay en la realidad, lo que ocurre realmente en los cuerpos de agua, porque allí es donde tenemos bacterias, que son las que se encargan de transformar la materia orgánica en diferentes ambientes. Sin embargo, es una prueba que debido a su tiempo, ¿sí? Digamos que ella se llama DBO5, porque el 5 hace referencia a la cantidad de días que hay que dejar la prueba en el laboratorio. Entonces, debido a esa cantidad de días que se requieren, pues obviamente es una prueba que no es muy utilizada, y por esa razón es que se utiliza más la prueba de la DQO, que demora menos tiempo. Sin embargo, esa es más importante, y esta, digamos, que es lo que más se aproxima a lo que hay realmente en los cuerpos de agua.
La de BO5, entonces, al ser un bioensayo, una prueba a través de bacterias o de microorganismos, pues obviamente tiene un margen de error bastante grande. Bueno, estas se las he querido mostrar este video introductoriamente. Les voy a solicitar, vean con detenimiento en sus casas. Quiero avanzar un poco más, ¿ya? Así que se los voy a dejar para que ustedes lo vean en su casa. Por favor, véanlos, porque seguramente va a entrar en el examen, ¿ya? Fíjense, vamos a hablar ahora de lo que es la demanda química de oxígeno. La demanda química de oxígeno es otro tipo de prueba que consiste en determinar la cantidad total de materia orgánica. ¿Cómo determinamos esa materia orgánica, esa cantidad? Por la cantidad de oxígeno que requiere para oxidar esta a dióxido de carbono y agua, ¿ya? La medición de estos dos, del DBO y el DQO, en una muestra de agua va a estar siempre directamente relacionada con su grado de contaminación, ¿ya? Si nosotros dividimos el DBO y el DQO, nosotros, el DBO5 y el DQO, vamos a encontrar el grado de biodegradabilidad, ¿ya? Si este grado es igual a 1, sí son biodegradables. Si este es de 0,5, son moderadamente biodegradables. Y de 0 a 0,4 no son biodegradables. Gracias a este grado de biodegradabilidad que nosotros podemos obtener dividiendo el DBO5 entre el DQO, vamos a elegir el proceso para descontaminar nuestra agua. Así de importantes son. Bueno, los compuestos orgánicos refractarios son aquellos que persisten en su descomposición a otros compuestos de diferente estructura química. También se los pueden llamar compuestos orgánicos persistentes. Algunos de estos son la gasolina, cualquier tipo de derivado del petróleo. También aquí entran los pesticidas, los insecticidas, lo que son solventes orgánicos, etc. En el primer que vimos sobre lo que es calidad de agua, les hablaron del pH. Yo escuché que la ingeniera les decía que el pH dentro de lo que es agua potable es una de las características químicas más importantes que debemos tener. El pH, o también conocido como potencial hidrógeno, ¿ya? Es lo que nos mide si el agua tiene características básicas o alcalinas, o si no tiene características ácidas. Hace muchos años atrás ya está establecido por la Organización Mundial de la Salud que una dieta ácida para el ser humano, un excesivo consumo de carne roja, un excesivo consumo de diferentes tipos de ácidos, nos pueden conducir a un estado de salud deplorable. Incluso lo relacionan con las células cancerígenas. Una dieta básica o alcalina se relaciona más con el consumo de frutas, de verduras, en fin, de carnes blancas, donde se cree, se ha establecido ya hace muchos años, que esto nos lleva a un estado más saludable. Dentro de las aguas, cuando el pH es 7, se dice que es un pH neutro. Y el agua no va a tener características ni ácidas ni alcalinas, ¿ya? Normalmente, aquí en Santa Cruz, el pH de las aguas naturales, de acuíferos subterráneos, está en un rango de 6 a 8, ¿ya? Estos son los más adecuados en realidad para que exista una actividad biológica de los ecosistemas dentro del agua. Quiere decir que permite la vida dentro del agua, ¿ya? Hace un tiempo se ha puesto de moda el pH 10, que es un tipo de agua alcalina que la comercializan bastante. Bueno, personalmente
mi casa consumimos este tipo de agua alcalina, es muy recomendable desde el punto de vista de la salud, ¿ya? Entonces ahí se los dejo, el datito. El fierro y manganeso casi siempre se encuentran en forma conjunta en la naturaleza, siempre están juntos, ¿ya? Por lo que si en algún momento ustedes encuentran altos niveles de fierro, seguramente también hay altos niveles de manganeso. No son sustancias tóxicas, pero la calidad del agua no va a ser la adecuada si estamos en presencia de altas concentraciones de todo elemento, ¿ya? Es más, un consumo de agua permanente con una cantidad superior a la que la norma establece de hierro y manganeso puede ocasionar no solamente problemas de sabor, sino también podría ocasionarnos cierto tipo de problemas estomacales y de sangre. El exceso de fierro en la sangre no es bueno tampoco, ¿no? Bueno, la presencia del flúor aquí en Santa Cruz es un problema que se presenta con mucha frecuencia, sobre todo porque nosotros ocupamos aguas de acuíferos subterráneos. Cuando estos acuíferos subterráneos ya son sobreexplotados, se acrecienta la concentración de flujo, ¿ya? En dosis de moderada, el flúor tiene hasta un efecto benéfico. Nosotros vemos campañas de fluorificación para los niños, digamos, por un tema de mejorar, digamos, el fluoruro de calcio para que mejoren los dientes y los huesos, ¿ya? Sin embargo, en dosis alta, este compuesto se fija también en los huesos y produce un tipo de endurecimiento que fragiliza, ¿sí? Nosotros en ingeniería manejamos el término de fragilidad y de ductilidad. La fragilidad, sobre todo en fierros, se trata de un endurecimiento que de alguna forma ya no es beneficioso, ¿sí? Muchas veces este endurecimiento lleva a ciertas deformaciones del esqueleto humano y en altas concentraciones también al osteoporosis o endurecimiento del sistema óseo. Bueno, finalmente los metales tóxicos, ¿ya? Como el cromo, níquel, mercurio, el plomo, el arsénico, presentan un nivel de toxicidad tan alto que prácticamente, aunque sean cantidades mínimas, durante un largo periodo de tiempo, ¿ya? Pueden causar daños irreversibles en el organismo. Muchos de estos metales pueden producirnos envenenamiento a largo plazo, ¿sí? Sobre todo el plomo. Fíjense que en la antigüedad las ollas, los sartenes, eran hechos de plomo. Ya en los años 60, los años 50, se descubre la alta toxicidad del plomo. Y lo descubren gracias al amarillo de las margaritas de Van Gogh. Fíjense, para los que saben un poquito de arte, Van Gogh fue un pintor muy reconocido, ¿sí? Que murió por envenenamiento al pintar su cuadro más famoso, Las Margaritas de Van Gogh. Entonces, a partir de ahí ya se empieza a estudiar, digamos, cuál es la injerencia del plomo o de estos metales tóxicos que se pensaban que a la larga, digamos, pasaban por el organismo, porque no es un efecto inmediato, pero sí, digamos, producen un envenenamiento a largo plazo. Y ese envenenamiento por plomo, por ejemplo, es irreversible. Es decir, que quien llega a tener altas concentraciones en el organismo prácticamente ya no tiene salvación. Bueno,
Dentro de las características químicas del agua, tenemos la conductividad. La conductividad es la capacidad que tiene el agua de conducir la energía eléctrica, ¿ya? La conductividad, de forma indirecta, nos mide la cantidad de sales o sólidos disueltos que tiene el agua natural. Si ustedes tuvieran un agua como las que usan en las baterías, un agua absolutamente pura, y ustedes meten un cable pelado en esa agua, no va a pasar absolutamente nada, pueden meter su mano también. Pero si a esa agua ustedes le echan sal, la disuelven y vuelven a meter ese cable pelado, inmediatamente se va a convertir el agua en un agente conductor muy rápido, ¿ya? La salinidad y la calidad del agua nos mide sobre todo el sabor que va a tener el agua, ¿ya? Todas las aguas tienen sales disueltas, absolutamente todo, ¿ya? Es una de las características de calidad del agua, justamente porque es lo que nos va a permitir que el usuario acepte nuestra agua potable, ¿ya? La alta alcalinidad también no es, la alta salinidad del agua no es que vaya a producir un irreversible en el organismo, pero sí puede producir daños, problemas estomacales. Si alguno de ustedes conoce el mar, y bueno, ha probado el agua de mar, realmente es salada, no es recomendable beber directamente porque justamente produce serios desórdenes estomacales y en algunas personas pueden producirle ya cierto tipo de enfermedades diarreicas, ¿ya? Bueno, la alcalinidad del agua está directamente relacionada con el pH, es la capacidad que tiene un agua para neutralizar los efectos ácidos que actúen sobre ella. Normalmente la alcalinidad se encuentra en el agua proveniente de los minerales en forma de carbonato y bicarbonato, ¿ya? Con las que está en contacto el agua en los diferentes capas de los estratos subterráneos. Ahora, la dureza del agua se debe también a la presencia de cationes, calcio, magnesio, bario, aluminio y otros metales que también se encuentran dentro del agua como sólidos disueltos. Normalmente nosotros aquí en Santa Cruz lo que vamos a encontrar va a ser el calcio y el magnesio, ¿ya? Y la dureza del agua va a estar directamente relacionada con estos, o la concentración de estos dos elementos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No. Bueno, nosotros en el anterior tema hablamos también de las curvas de consumo, de demanda y las curvas de disponibilidad que iba a tener el agua. Les comenté que Aguapac había hecho un estudio que en el año 2040, si no me acuerdo bien, no, en 40 años, y el estudio fue hecho hace 15 años atrás, es decir, hace 20 años atrás, ya no me acuerdo bien, estas curvas se iban a cruzar. Esto es lo que representa las tendencias en el consumo y cómo incide en la calidad de agua potable. Si ustedes ven aquí, la roja punteada es la disponibilidad que tenemos del agua, esto desde el punto de vista de un acuífero. En el transcurso del tiempo, a medida que la demanda aumenta, la disponibilidad del agua evidentemente va a disminuir. Al disminuir la disponibilidad, automáticamente también disminuye la calidad del agua. Existe un estándar mínimo de calidad que cuanto el acuífero sobrepasa
pasa hacia abajo, este estándar mínimo, se hace ya inservible. Ya nosotros ya lo hemos sobreexplotado, ya no podemos seguirlo explotando más. Bueno, esta es una tabla que van a ver después con detenimiento en sus casas, cuáles son los componentes indeseables que puede haber en el agua potable, de dónde se origina y sobre todo la forma de remoción, cómo nosotros vamos a ir dando todos este tipo de componentes que no deberían estar dentro de lo que es el agua potable que nos establece la norma boliviana. Estas son las 3 normas que les he subido de aquí 12, que es el Reglamento Nacional para el Control de la Calidad de Agua, la 495, definiciones y terminología, y nuestra Biblia en esta materia, la 496. Esta es una investigación que les sugiero hagan, no es obligatoria, pero sí puede aparecer en alguno de los exámenes. Una última cosa más que les quiero mostrar, porque dentro del Classroom hay una tarea más que ustedes seguramente ya la han visto. ¿Alguien ya ha revisado el Classroom? Todo lo que yo he subido. ¿Todavía nadie? Está ya presente esta investigación. Ah, perfecto. ¿Presentó lo de Minamata? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Hay algo que yo les quiero mostrar de Minamata. Para los que todavía no lo han visto, ya es un video, son videitos cortos, es con lo que vamos a terminar la clase, porque el desastre de Minamata se conoce como el desastre más grande en la historia de la humanidad de contaminación de aguas. Quiero mostrárselos este video. El otro día justamente les comentaba que estuve en reunión con una de las concejales de Porongo que queremos empezar a trabajar con todo lo que es el agua, queremos empezar a asesorar al municipio de Porongo. Me asombra que siendo un desastre medioambiental, uno de los más grandes en la historia de la humanidad, haya gente que nunca lo haya escuchado nombrar. Y no hablo de gente común, hablo de otros ingenieros dedicados justamente al tema agua, otros ingenieros hidráulicos. Me parece importantísimo que nosotros empecemos a relacionar el medio ambiente, el cuidado medioambiental, con lo que es la conservación del agua, porque en base a eso es que nosotros vamos a elegir los diferentes procesos de tratamiento que vamos a seguir adelante. Así que, por favor, si algo no logran escuchar. Cordial saludo a todos. Hoy les voy a presentar uno de los desastres más grandes que ha habido en la historia de la humanidad. El desastre de la contaminación por mercurio en la bahía de Minamata, Japón. Ubiquémoslo en la isla Cuyo, al suroccidente de Japón. Ese fue el sitio donde se inició la tragedia. Este es el estado actual de la bahía de Minamata después de su remediación. Los síntomas comenzaron a verse cuando los gatos de Minamata comenzaban a reaccionar de forma violenta con movimientos involuntarios, se estrellaban con las cosas y se enloquecían. Era algo realmente grave, terrible. 2 años después de que aparecieron estos síntomas en los gatos, aparecieron en otros animales, también aparecieron en aves, en perros, en cerdos. Y finalmente comenzaron a aparecer los síntomas en humanos. En la prefectura de la ciudad comenzó a hacer investigaciones de qué era lo que estaba sucediendo
Y secretamente la firma, la fábrica que había, la Shin Nichitsu, que había iniciado la contaminación porque tenía una fábrica de plásticos en el que el mercurio se utilizaba como catalizador para la producción de PVC, hizo las investigaciones del caso, se dio cuenta, probando en otros gatos, que ellos eran los que estaban generando esa contaminación. Los síntomas que presentaban en los humanos eran temblores, pérdida del equilibrio, convulsiones, ataxia, que es la pérdida de la coordinación, disartria, o sea, no se entendía lo que hablaban. Y finalmente una muerte muy dolorosa. Se puede observar también que convulsionaban, no tenían una motricidad fina. Los médicos de la empresa que finalmente descubrieron que era el mercurio el causante del envenenamiento, ocultaron esto tanto a los pescadores de la bahía, que eran los más afectados, un grupo social que tuvo pues una grave situación social porque la gente pensaba que era una enfermedad contagiosa. Entonces ellos fueron separados y la gente no les ayudaba ni les colaboraba y los tenían separados de sus grupos sociales. Cuando se dieron cuenta de que los mismos pescadores, de que la contaminación era por mercurio generada por la fábrica, se generaron unas protestas grandes. Protestas que fueron reprimidas con fuerza pública y engañaron a la gente diciéndoles que iban a construir un tanque para purificar las aguas. Ese tanque falso no retenía el mercurio que ellos estaban vertiendo en la bahía. La gente seguía consumiendo. Ya estábamos en el año 1959 y la comunidad protestó con sus muertos y se certificó que eran muertos por contaminación por mercurio. Ahora bien, la compañía no detuvo el vertimiento de mercurio hasta el año 1962, cuando descubrió otro método para procesar el PVC y el polietileno. Es decir, nunca les importó la salud de los pobladores de la bahía, que eran pescadores, los que sufrieron más de 1000 muertes y miles de intoxicados. Se generaron varias protestas, pero las autoridades fueron muy permisivas con la compañía. Había unos intereses creados en nombre del desarrollo y del progreso. Se permitía el envenenamiento de la población de Minamata. Después de muchos años, en el año 69, los pacientes demandaron a la compañía es hallada culpable de negligencia en el año 71, en el año 1973 es condenada y enfrentan los mismos damnificados, envenenados al dueño de la empresa, al dueño de la compañía. A partir del año 1974, la empresa comienza a indemnizarlos, pero su indemnización consiste en pagarles los tratamientos. Ahora bien, ¿qué bueno de todo esto? La creación de el convenio de Minamata, en el que se va a controlar de aquí en adelante la... Chicos, eso que ustedes acaban de ver, esas personas que convulsionaban, no es ciencia ficción, eso realmente son videos reales del envenenamiento por mercurio que sufrieron los pescadores de Minamata. Como datos importantes que a mí me parecen que ustedes deben conocer. En el 57 se descubre. Fíjense que primero le echaban la culpa a los gatos, pensaban que era una enfermedad de los gatos y los humanos. Finalmente, por una niña, en realidad no está en esta parte de la historia, es por una niña de 5 años, que es la primera que se enferma, ¿ya?
se llega a descubrir que realmente había mercurio en el agua. La compañía en un comienzo primero hace creer que Agarra bien la enfermedad tijera. contagiosa y empieza a aislar, digamos, ¿no? A estas personas. Que tenías que hacer la caja, ¿no? Finalmente, De la en el palabra año es- 62, Dale. o sea, más o menos 5 o 6 Ya ahí años recién después, empecé. es que recién aceptan que Cuidado dejar de con verter cortar mercurio al el agua. O sea que puntito de la durante I, ¿no? años, Más arriba, más sabiendo arriba. la compañía Puntito de la I si que no vas a cortar. estaban envenenando a los ciudadanos de Minamata, ellos siguieron vertiendo mercurio en la bahía de los pescadores, un pueblo pesquero, vivían de la pesca, entonces automáticamente la contaminación llegaba a los camarones, llegaba a los Por este lado, pescados ese, que ellos consumían. Fíjense, después de 10, 11 años, recién admiten la demanda en el año 69, en el 71, después de 3 años de juicio en los que se presentan pruebas, se presentan personas enfermas frente al dueño de la compañía, es que se encuentra culpable al acá está otro, mira, entran entonces en Evita. negociación Con y E. es recién en el año 73, 2 años después, que esta Con I más empresa también es tenés que condenada. buscar. Tardaron casi 20 Acá, años Evita. En azules también. los pobladores de O celeste. Minamata en lograr que se les Celeste, indemnice acá Evita. a las ¿Ves? personas que habían Ah, resultado mete la enfermas tijera, por este daño, terrible daño medioambiental a las aguas que se hacen en esta bahía. ¿Ya? La indemnización simplemente es pagar los tratamientos. Aún hoy todavía existen sobrevivientes de Minamata, ¿ya? La bahía sigue contaminada, no se ha logrado purificarla, porque el envenenamiento por mercurio es casi irreversible. El problema es que de alguna forma nos puede llegar. Así como nos llegó el coronavirus, también esos peces contaminados, esas aguas, siguen circulando a nivel mundial y en algún momento puede llegar a cualquier otra bahía que esté cerca de nosotros. Por favor, Pequeña también, ¿no? Ya. ¿Qué es una palabra? De acá está cortando, Evita, pues. El video está en inglés. Por favor, le van a prestar atención a los subtítulos. Y no hablen inglés, por favor. ¿Por qué no has empezado por acá? Ya estoy buscando otra. Because mercury is dangerous to the environment and to our individual lives. So we're trying to make sure we eliminate its use completely, if not completely, to the barest minimum. Miners have over the centuries has been used to mercury in their amalgamation process towards the recovery of gold. Mercury is a heavy silvery white metal which is liquid at room temperature and evaporates easily. It is a naturally occurring element that will always be present in the environment. It cannot be broken down or degraded into harmless substances. It can only change form. It has serious implications on our health, especially pregnant women and children. It can cause about deformation. Once deposited in the environment, natural microbes can change mercury to methylmercury, a particularly hazardous form that becomes more concentrated as it travels up the food chain. Mercury is currently used in many products and processes worldwide and is part of our daily life. However, human activity, especially artisanal small-scale gold mining and the burning of coal, has increased the release of mercury into the environment, raising the concentration of mercury in the atmosphere, soils, freshwaters and oceans. Dirty gold mining has ravaged landscapes, contaminated water supplies, and contributed to the destruction of vital ecosystems. Hay mercurio a niveles 10, 20, 30 veces encima de los niveles permisibles. Está afectando personas de toda edad, ambos géneros, y el problema está aumentando. In January 2013, a global treaty
called the Minamata Convention on Mercury, was agreed to protect human health and the environment from the adverse effects of mercury. The major highlights of the Minamata Convention include a ban on new mercury mines, the phasing out of existing ones, control measures on air emissions, and the national regulation of the informal sector for artisanal and small-scale gold mining, which is the biggest emission source of mercury into the environment. The Minamata Convention is much more than an environment convention, which I think for many it was initially perceived as that, but it's a health convention equally much. Without addressing the issue of mercury and the mercury releases and emissions, we are not able to address the sustainable development challenges of today and of the future. In order for the convention to come into force, there's a requirement in the convention text that 50 ratifications are required. The reason why it's important to ratify is that without ratification there is no legally binding obligations at the national level. One of the initiative we have is the Swiss-funded initiative, the ratification and early implementation of the Minamata Convention of Mercury. We have the convention text, that's the first step, but many will follow. And one important step is the entry into force of this convention and early implementation. And there we can continue our support through projects like the UNITAR project, where we support countries in preparing the ratification. Our role is to provide as much support as possible, administratively and technically. And in order to do that, we are using all our tools and materials available. This project has been able to gather different stakeholders around the table. There was a stakeholder forum which brought together all the various stakeholders across civil society, government, academia, and the media to discuss what the convention is about, what are the requirements, what are the roadmap towards ratification. Where some people now, they know what is mercury, they know what are the implications of mercury, of the mismanagement of mercury, and they also know what are the different alternatives. The Swiss UNITAR project on the ratification and early implementation of the Minamata Convention on Mercury started in early 2014 and involved 16 countries. We see that we have already many countries that have ratified now, that are members of the convention. That we believe is the best sign if a project works or not. El proyecto va a ayudar a difundir los beneficios de la ratificación del convenio. Ser parte ayudará al país a canalizar una serie de recursos y transferencias de tecnología. Ghana will do its best to ratify the convention as quickly as possible. In fact, our target is to have it done in 2016. If we are able to succeed in doing that, it means that the risk of mercury will be reduced drastically with time. Pollution has no borders, so you need globally enforced conventions, agreements, laws that help to reduce the impact of waste on our environment. And it's not the environment of Switzerland or the environment of Ghana, it's the environment of all society and human beings. ¿Vas a estar pegando? Hay que borrar eso. Tienes palabras. Initially, before, things were not well. We have been handling things in any way that we think it will benefit us. Though we know mercury, don't put it in your mouth, and no one drinks up mercury or something. That is maybe all that we know. We don't know the causes of it and how one can be harmed in the environment, yourself, your neighbor, and other things. We don't. Ah, mira, acá hay iglesia. ¿Iglesia? ¿Iglesia Maya? Listo, chicos. Tienen una tarea de investigación de Minamata. Me parece muy importante que ustedes la hagan porque es importante que Bolivia ratifique año a año su convenio con Minamata. ¿Ya? Su participación de este convenio con Minamata. Yo lo tengo que dejar
aquí en el chip metido de todos ustedes, futuros ingenieros, futuros empresarios, que son los que van a llevar adelante una ingeniería ya más amigable con el medio. Y ahora no se trata de si el costo-beneficio es mayor o menor. Ahora se trata de que con eso tenemos que salvar nuestras vidas. ¿Ok? Bueno, chicos, eso sería todo. Les agradezco. Ingeniera, hacer una esta pregunta. clase y la paciencia. Sí, dígame. ¿Subirán las clases grabadas al Classroom? No. Usted tiene que asistir a las clases. Esa es su obligación. Yo no tomo asistencia, ¿ya? Y no les doy puntaje por que asistan tampoco, porque en realidad de ustedes es un derecho que tienen y también es una obligación, ¿ya? No las grabo las clases porque el que quiera ser ingeniero va a asistir. El que no quiera ya es problema de cada uno, ¿ya? Bueno. ¿Listo todo? Si no hay más consultas, ¿nadie tiene más consultas? Ingeniera, disculpe, sobre el tema ese que se está hablando del paro indefinido, sobre la clase con usted, ¿cómo sería? Disculpe, no lo escuché porque ladró mi perro. ¿Sobre el paro qué me dijo? Bueno, el tema en sí sobre el paro indefinido, están hablando sobre la U. Quería saber si sobre la clase con usted se van a seguir o se va a tratar de lo que es el paro indefinido. La verdad es que nosotros tenemos que acatar lo que la universidad disponga, ¿no? Porque nosotros estamos en peligro de lo que costó sangre ganarle a la universidad y es justamente nuestra autonomía. Esa es una pérdida para todos, sobre todo para ustedes que se están formando. Ya yo estoy formado hasta donde he querido. Ya para mí, digamos, la universidad es un plus, pero para ustedes es su vida de aquí en más. Así que si la universidad decide acatar el paro, creo que es una responsabilidad acatarla. Tenemos que defender nuestra autonomía. Además que de la Universidad Gabriel René Moreno siempre han nacido todas las luchas autonómicas, todas las luchas civiles y todas las luchas de la democracia. Somos una cuna de líderes y esperemos que siga así. ¿Ok? Así que vamos a esperar las determinaciones. Adelantándome a eso fue que los cité para que tengan avance. De todas maneras, terminado el plazo de presentación de esta tarea, yo en el Classroom lo que sí voy a hacer es habilitarles la próxima tarea para que ustedes y el que quiera puede ir avanzando por su cuenta. ¿Ya? Pero yo no soy quien para no obedecer el mandato de la universidad. Ya. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Ninguna? No. Ingeniera, yo una. Sí. Ingeniera, disculpe, ¿se puede todavía presentar la atrasada mi informe que por mi trabajo no pude presentarlo? Mire, yo le voy a decir una cosa, señorita Lourdes. Ya. Usted puede tener muchas excusas. Sí. Pero los plazos deben cumplirse. Si yo llego tarde a una licitación, yo puedo decir que mi perrito se enfermó, que la batería de mi auto no dio, igual no me la van a recibir. Está bien, ingeniera. Esta es su formación de ustedes. Pueden presentarla, me presenta alguna disculpa, algún certificado médico de trabajo, algo que usted la haya impedido en el tarea y puede ser que se la considere. Pero sí tienen que aprender a ser responsables, porque ustedes son futuros ingenieros. ¿Cuántas hay? Y están en formación ahorita. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno. Chicos, nos vemos entonces. Si es que la universidad no acatar el paro, nos vemos la próxima semana en las clases de presencia digital. Si es que la universidad acatar el paro, de todas formas, acá están, mira.
esta aula virtual las tareas para Ya, quienes ya, quieran ya. ir adelantando en algo. ¿Ok? Bueno, hasta luego entonces y gracias por la presencia. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Se termina la clase, Amina. Sí.